Qué bueno que sigue aquí con nosotros, en especial en esta sección que me gusta mucho, desde luego, porque tiene que ver con todos estos temas de mejora personal en estas fechas. Es cuando hacemos de repente esta introspección personal cada uno, aunque lo platiquemos con otras personas, acerca de las cosas que queremos cambiar y mejorar en nuestra vida. Vienen los propósitos de Año Nuevo, el análisis de todo lo bueno, lo malo, y sobre todo le ponemos ese enfoque a lo malo del 2018. Pero yo digo que no, que deberíamos de enfocarnos en lo que sí hicimos, porque seguramente en enero de este año nos formamos algunos propósitos y haciendo esa recapitulación dudamos y decimos no los logré y viene ese enfoque de frustración. Y viene esta renovación para el 2019 diciendo, no, ahora sí los voy a lograr, ahora sí lo voy a alcanzar seguramente. Y dentro de las cosas que les quiero platicar con todos estos temas es que cuando nosotros queremos lograr algo, tenemos un enemigo principal en contra. Un enemigo que nos puede estar obstaculizando, que nos puede estar impidiendo que logremos nuestros objetivos, y me refiero al miedo. El miedo lo catalogamos como algo malo, como algo negativo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo nos causa incomodidad, porque el miedo nos causa esa sensación negativa, esa sensación dolorosa muchas veces. Pero el miedo está ahí en nuestro sistema, en nuestra conciencia, para protegernos. En realidad el miedo no debería ser algo malo, considerado como algo malo. El miedo está ahí para protegernos. El miedo, si nos vamos a la época de las cavernas, el miedo era pues para proteger a los humanos de que no se lo comieran algún animal, o de que no corriera algún peligro de caerse por un precipicio, una cosa así. Entonces el miedo es algo natural e inherente al hombre. Pero si lo utilizamos de una forma inteligente, si analizamos en realidad qué es el miedo, lo podemos poner a nuestro favor. En mi opinión hay dos tipos de miedo: el miedo que te paraliza y el miedo que te mueve a actuar. Ahí les va uno por uno. El miedo que te paraliza es ese de que tienes tanto temor a lo que estás próximo a enfrentarte, o lo que tú estás fantaseando para enfrentarte, que no te permite actuar, que no te permite decir las cosas, que no te permite hacer una planeación, que no te permite buscar opciones de salida, y que te queda paralizado. En realidad no te mueves y dices, ¿y por qué no hiciste algo al respecto? ¿No? Y dices, no sé. Pero esa respuesta de no sé es en realidad porque tuve miedo. Entonces ese es uno de los miedos que nos impide avanzar. El otro miedo es el miedo que al contrario, el que nos empuja, es el que nos hace para salvar la vida. Como por ejemplo, miedo, y yendo al ejemplo nuevamente de los cavernícolas, el miedo de que cuando ven alguna presa, son presas de algún animal que los vaya a atacar, entonces el miedo los hace correr. Pues así con nosotros el miedo nos mueve. ¿Qué tal si dice, oye, tienes que ir y hacer el pago de la tarjeta porque si no te van a cobrar, y te da miedo que te vayan a cobrar cargos extras, y ese miedo te mueve y corres rapidísimo y sacas el dinero y llegas a tiempo al banco cuando ya están a punto de cerrarlo y ¡boom!, haces el pago. ¿Qué tal? Esos son los dos tipos de miedo. Entonces debemos de utilizarlo. A mí luego me han preguntado mucho cuando como conductor o como cuando conferencista salgo ante las cámaras, o tal vez ante alguna multitud, me dicen, ¿y no sientes miedo? Miedo, ese nervio, ese nerviecito nunca se va a dejar de sentir. Nunca vas a dejar de sentir ese miedo y ese nervio. ¿Cuándo aparece? Cuando ya estás haciendo algo cotidiano, ya el miedo ya está, por decirlo así, más tranquilo, ya está más controlado. Pero ahí está, inherente a nosotros. Cuando nos cambian la perspectiva, cuando nos cambian lo que tenemos enfrente hacia lo que nos vamos a enfrentar, es cuando reaparece ese miedo, porque tenemos miedo a que algo salga mal, a quedar en ridículo, a que nos lastime, a que algo así. Y aún así, el mejor consejo que les puedo dar no es que se paralicen ante el miedo, desde luego, ni tampoco que sigan el miedo que los hace actuar, sino el mejor consejo que les puedo dar es cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer si aún así tengo miedo? Miedo para enfrentar un examen, miedo para hablar con una persona, miedo para ir a buscar un nuevo trabajo, miedo para lo que sea, para hablar con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. ¿Qué debes de hacer? Y mi mejor consejo siempre ha sido, actúa. De todas formas, aunque tengas miedo, tienes que actuar. Actúa con todo y tu miedo.
Y pasa algo mágico en la gran mayoría de los casos, cuando comienzas a actuar, aún y con ese gran temor, casi pavor que te dé algo, el miedo empieza a disolverse. Les decía, por ejemplo, a unos amigos que son actores de teatro, que salen al teatro en el estreno, están nerviosos, está la prensa, los amigos y todo en ese tipo de funciones de estreno, y salen súper nerviosos, pero dicen que cuando pisan el escenario y empiezan a decir sus líneas, el miedo se disuelve. Porque el miedo entonces lo alimentamos nosotros. Sí existe y es inherente en todos los seres humanos, pero nosotros a través de los pensamientos lo estamos alimentando, perdón, y lo estamos haciendo más grande. Entonces, ¿es un miedo en realidad exagerado? ¿Es un miedo ilusorio? ¿Es una fantasía? Sí, nosotros estamos engrandeciéndolo con nuestros pensamientos. En realidad sí existe ese temor, y que les repito, y no hasta que al cansancio, inherente al hombre, pero nosotros lo estamos exagerando. Entonces lo que hay que hacer es pensar eso, este miedo lo estoy exagerando, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Entonces sal y hazlo, sal y actúa con todo y tu miedo y vas a ver cómo empieza ese miedo a disminuirse. ¿Quién es más valiente? ¿El que actúa sin miedo? No. No es más valiente el que actúa sin miedo. De hecho, no existe eso. No existen ningunos guerreros en la antigüedad que salían con sus espadas y que salían sin miedo a pelear. Aún así tenían miedo. Actuaban con todo y miedo. Es más valiente el que aún sintiendo miedo sale y actúa. El que domina ese miedo. Aunque si te pones a luchar contra ese miedo, frente a frente, en el momento que lo estás sintiendo, porque deseas, no sé, salir y emprender algo, hablar con unas personas, hacer algo que no te habías atrevido a hacer antes, y tienes ese miedo, te pones a pelear con él, directamente a atacarlo, entonces lo estás engrandeciendo, lo estás alimentando. Haz de cuenta que es una fogata y que la quieres apagar echándole gasolina, le estás poniendo atención, o sea, la gasolina es esa energía y le estás poniendo atención, la estás haciendo más grande. ¿Tú crees que aventándole la gasolina así fuerte se va a apagar? No, tú actúa con todo y tu miedo y lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. Lo sientes, sí, no le des pensamiento, no le des más energía, ignóralo. Y te repito, con todo y tu miedo, mi mejor consejo es que actúes con todo y miedo. Eso es. Bueno, vámonos del otro lado del estudio que ya está Archie Balardi con otros temas aquí en